Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa número 7, a la luz de su palabra. Hoy con invitados especiales, a mi mano derecha, izquierda de ustedes, el pastor. Su amigo y servidor, el pastor Eli Daniel Barraza. Y a mi mano izquierda, derecha de ustedes, Xiomara de Barraza. Bueno, sean bienvenidos. Gracias. Esta noche de sábado para discutir lo que será la lección del nuevo pacto. Así ¿Está es. bien? Así es. Y queremos enviar un saludo especial a nuestra hermandad y amigos del estado Táchira. Dios les guarde, Dios les bendiga allí donde están. También queremos saludar a nuestros hermanos de Trujillo, a nuestros hermanos de Barquisimeto y de otras partes de Venezuela donde nos ven, Maracaibo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Queremos mencionar algunos países donde tenemos algunos hermanos que nos ven, disfrutan del programa. Nombramos Argentina, Medellín, República Dominicana, Miami, quizás otras partes del mundo que no conocemos que nos ven, pero desde aquí les enviamos un caluroso abrazo y sean todos bienvenidos. Muy bien, pastor Eli Daniel y hermana Xiomara, si puede tener usted, hermana, la bondad de orar para iniciar, por favor. ¿Cómo no? Oremos. Buen Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por el día que nos regala, por la oportunidad que nos brindas de poder estar en este lugar. Queremos agradecerte tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, el tema trimestral del pacto es enfático, ¿no? Y en esta nueva lección, pastor y hermana Xiomara, que tenemos en esta nueva semana, el nuevo pacto, una vez más se menciona, es enfático, ¿no? La palabra pacto aquí en todo el trimestre. Y es menester recordar algunas lecciones anteriores, por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Adán y Eva en el jardín del Edén, que fue la primera promesa de un Salvador, contenía algunas etapas básicas, ¿no? Por ejemplo, Dios se acerca, ¿ok? Hay una serie de requerimientos a los cuales Adán y Eva tenían que obedecer y los seres humanos que pudieran descender de ellos. Finalmente Dios traería bendición a través de esa obediencia, ¿no? Esos son más o menos, hablando de las etapas básicas del pacto. Las mismas etapas están, pastor, en el pacto que Dios hizo con Noé, allí donde le prometió Dios que él entraría al arca con su familia y su esposa. Incluso en ese momento Noé no tenía familia, ¿no? Entonces, por fe, Noé tenía que creer en eso que Dios le estaba diciendo. Correcto. Y como tal, o como lo conocemos en la historia, Dios lo cumplió. Con Abraham estableció otro pacto, y cuando nosotros analizamos el punto de vista de cada uno de estos pactos, nosotros no vemos ninguna diferencia, ¿no? Incluso el pacto en el Sinaí con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, para tratar de aclarar, hay muchos pactos, queridos televidentes, hermanos que están aquí, pastor y hermana Xiomara, hay muchos pactos, pero finalmente la esencia es la misma. Es la misma. ¿Sí? La esencia es la misma, Dios es el iniciador, Dios es el que establece los parámetros, y por diversas razones que ya hemos mencionado en lecciones anteriores, ¿no? Así es. Tiene las mismas condiciones. Correcto. Tiene las mismas promesas, el mismo mediador, que correcto, es Jesucristo, y tiene la misma ley. Ahora, sí, es verdad, hermana. Ahora, fíjese algo, ¿no? Tenemos un texto bíblico por aquí para compartir, para hacer la primera pregunta y poder debatirla aquí. Incluso vamos a hacer partícipe a ustedes televidentes para que puedan compartir con nosotros la respuesta a las diversas preguntas que vamos a discutir aquí. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, lo siguiente, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nótese que dice nuevo pacto, ¿no? Como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Pastor y hermana Xiomara, en base a ese texto tenemos una primera pregunta por acá. Menciona un nuevo pacto. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? Fue necesario porque el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel, ellos no cumplieron los compromisos, no cumplieron lo que habían pactado, y entonces hubo la necesidad de que Dios estableciera un nuevo pacto, pero es como para resolver el problema que se había originado por causa de ellos, de su desobediencia. Está bien. Es correcto. Entonces, pastor, ¿qué nos puede decir usted acerca de No, eso? es interesante ver cómo Dios es el que promueve, es el que busca, toma la iniciativa de generar un nuevo pacto, crearlo, a pesar de que el pueblo fue quien violentó, rompió el pacto que había iniciado con Dios. Y ahí vemos la misericordia, la gracia de Dios, cómo se extiende para con nosotros, su pueblo. Está bien, así Y es. algo muy interesante, cómo comienza el versículo. Dice, he aquí vienen los días. Es decir, que el Señor tenía la esperanza de que un día se iba a resolver la situación del ser humano. Así O es. sea, está hablando de un tiempo futuro, ¿no? Vienen días. Vienen días, Vienen exactamente. días. Y Está eso es bien. lo que el Señor espera hoy en día. Hoy en día Él está esperando que su pueblo reconsidere lo que el Señor le está proponiendo. Así es. Bueno, fíjense algo, ¿no? Se habla de un nuevo pacto aquí y ya hemos discutido que la esencia de ese pacto es la misma, ¿no? Ciertas condiciones, como el pastor bien lo dijo, Dios es el iniciador, toma la iniciativa de acercarse al ser humano y pactar, ¿no? Fíjense, Dios es tan bueno que todavía soportando nuestras desobediencias, Infidelidades. infidelidades y nuestro amargo proceder para con sus estatutos y sus leyes, todavía Dios corre una milla más, extiende su mano y dice, haré un nuevo pacto con mi pueblo, ¿no? Entonces fíjese, a pesar de ser un nuevo pacto, menciona por aquí la ley, ¿no? Porque ¿cuál es el pacto, pastor? Dice que escribirá la ley, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Correcto, en nuestros corazones. Entonces, ahora, pregunto, ¿el nuevo pacto trajo como consecuencia una nueva ley? No, de ninguna manera. de ninguna manera. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar este punto? Porque nosotros sabemos y conocemos que en diversas ocasiones, o hay gente con la que nos encontramos que que si hubo una nueva ley, porque hubo un nuevo pacto, entonces un nuevo pacto necesita una nueva ley, nuevos estatutos, nuevos parámetros. Entonces, entendiendo de que Dios es el originador de este pacto, Okay. Él es eterno y por lo tanto su ley es eterna. Entendemos que la ley es el carácter de Dios y Dios no puede cambiar. Entonces podemos considerar entonces que la ley que tenía el antiguo pacto es la misma que hay en el nuevo pacto, entendiéndose que no es que Dios cambió el pacto, no, es nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rompió lo establecido, no Sí. cumplió. Porque ¿qué era lo que Dios esperaba de su pueblo? Dios quería que su pueblo diese a conocer a los pueblos que estaban a su alrededor que existía un Dios que los había sacado de Egipto, cómo los había librado, cómo los había llevado por el desierto, cómo los había alimentado. O sea, ese era el papel del pueblo de Israel, dar a conocer a los otros pueblos quién era Dios. Pero tristemente el pueblo no cumplió. Entonces hubo la necesidad de establecer un nuevo pacto, o sea, nuevo en el sentido de que, bueno, vamos otra vez a arreglar, vamos a ver cómo hacemos, el convenio, restaurarlo. Exactamente, restaurar. Pero no es que se cambiaron los parámetros de la ley, no, del pacto, no, de ninguna manera. Solo es que no se cumplió, vamos a ver qué podemos hacer de ahora en adelante. Claro, bueno, la Biblia es enfática, ¿no? Dice, yo Jehová no cambio. No cambio, exactamente. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación.
Incluso citando, por ejemplo, Mateo 5:17 en adelante, Muy venido. correcto, el Señor dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. a cumplirla. Mateo 5:17. Correcto, entonces a llevarla a término, a darle su cumplimiento, y ese llevarla a término no implica un fin de ella, sino un objetivo como tal. Así es. ¿No? Entonces, bueno, dice por acá en Oseas capítulo 2, versículo 18 en adelante, 18 al 20, pastor, si usted me puede ayudar ahí con la lectura. Claro, aquí menciona la palabra de Dios. En aquel tiempo haré favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Te despojaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Saben que este texto comparte unas imágenes comunes, ¿no? Sí. Imágenes comunes. Por ejemplo, me llama fuertemente la atención el hecho de que Dios diga que se desposaría, ¿no? Se desposaría con su pueblo. Y entendamos el desposorio. El desposorio es un concepto que se tenía allá en el antiguo Israel, donde una pareja antes de casarse entraba en desposorio. ¿En desposorio en qué sentido? Bueno, ya tenían la mitad del matrimonio cumplido, ¿no? Entonces, la única manera de poder invalidar eso era a través de un proceso legal. O sea, existía el noviazgo, no estaban casados por completo, pero el compromiso ya era medio matrimonio. Así es. ¿Ve? Entonces, para poder disolverlo, ¿a qué tenían que llegar? A un divorcio. ¿Ve? Y la única manera en que una pareja se pudiera divorciar era por causa de ¿qué? Adulterio, correcto. Entonces, fíjese, hasta ese punto, ¿verdad? Del desposorio, entendiendo el concepto de esta manera, pues nosotros podemos entender lo que Dios quiere decir bajo este aspecto, ¿no? O sea, Dios quiere casarse con su pueblo. Amén. Otra vez. Ese es el deseo del Señor, y desde el inicio el Señor lo ha dejado claro. Por eso, volviendo a Jeremías 31, en la parte ya final del texto clave de esta lección, el Señor dice: y conocerán, yo seré su Señor, y ellos me serán por pueblo. Porque el Señor desea escribir su ley en nuestra mente y nuestro corazón, con el propósito de que tú y yo podamos llegar a amarle de tal manera que podamos ser su pueblo y poder vivir por la eternidad con Él, como Él lo ha querido desde el inicio. Pero a raíz del pecado, a raíz de la infidelidad del pueblo de Israel, a raíz de esa ruptura del pacto, tristemente el Señor pues cada día busca la manera de cómo nosotros poder estar con Él por siempre. Ahora, fíjense aquí, pastor, al final del versículo 32 dice: aunque fui yo un marido para ellos. Es decir, ahí en está esencia, la parte, la relación, podemos ver la similitud entre lo que dice Oseas y con Jeremías. Correcto. Entonces, bueno, habla también de un pacto, ¿no? En Oseas dice: haré un pacto, y aquí dice un nuevo pacto, pero entonces si Dios va a hacer allá algo es porque no está hecho todavía, ¿no? Correcto. Aunque las esencias son las mismas, valga decir eso. Ahora, fíjense algo. Queridos televidentes, tengo una pregunta para ustedes, para que ustedes puedan compartir allí en el chat. Participen. Dice así: si Dios quería escribir la ley en nuestros corazones, y además de eso perdonar nuestros pecados, entre estas dos ideas, ¿existe alguna especie de contradicción o tensión? ¿Puede usted responder a esto? Comenten y compartan en el chat. Pastor y hermana Xiomara, nosotros sabemos que fue necesario restablecer un pacto, ¿no? Y yo lo comparo con esto. Por ejemplo, yo tengo una jarra de vidrio, ¿sí? Muy valiosa para mí. Fue un regalo preciado que me regalaron. Se me cae, se parte. ¿Cómo yo restauro esa jarra? Si yo debo o si yo desearía poder volver a tener la jarra allí, yo no puedo agarrar los pedacitos de vidrio y unirlos, ¿no? Porque de hecho no quedaría ni siquiera bien. ¿Ves? Tratar de restaurar eso en ese sentido es complicado. ¿Cómo puedo yo restaurar eso? Comprando una nueva jarra. O como cuando yo quiero arrancar o yo le arranco una página a mi Biblia. No es lo mismo, falta contenido. ¿Cómo yo puedo
resolver ese problema, hay una nueva Biblia, ¿sí? Puedo comprarla. Exacto, porque aunque tú le pegues la hoja a la Biblia, vas a ver la cicatriz. Correcto. Vas a ver la rotura que hay, lo roto, la línea donde tú rompiste la hoja. Entonces, Claro. es necesario una Biblia nueva. Así es. Y el hecho de buscar una nueva Biblia no quiere decir que va a ser diferente, el contenido no Correcto. es diferente, va a tener lo mismo. Es el mismo, así mismo es. contenido. Entonces, el contenido del pacto es el mismo en esencia. Es la misma. Es uno nuevo. Ahora, fíjense algo. Surge una nueva pregunta. ¿Qué implicaciones humanas tiene el que Dios escriba su ley en nuestro corazón? Fíjense que hay un pasaje, ¿no?, que me llama la atención. Es el capítulo 7 del libro de Romanos, porque Pablo allí tiene una lucha, ¿no? Ujú. Pablo allí tiene una lucha. Él menciona allí que queriendo hacer el bien, No lo hace. No lo hace. no lo hace. Sale siendo lo malo. Sale haciendo lo malo. Pero él también menciona que cuando intenta hacer el bien, descubre una ley en sus miembros. Que va en contra de lo que su mente y su corazón le dice que debe hacer lo correcto. Correcto, entonces hay una relación, pastor, en ese aspecto. Dios quería escribir la ley en nuestro corazón. Y Pablo menciona allí que encuentra una especie de disputa entre la ley de sus miembros y la ley de su mente. ¿Cómo nosotros podemos explicar eso? ¿Sabe? En el libro de Romanos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo. Transfórmese por medio de la renovación de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer mi parte. Okay. El mayor deseo de Dios es implantar su ley en mi corazón. Okay. Ese es el mayor anhelo que Dios tiene. Pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Cómo? Yo debo ir al quirófano, por así decirlo, de Dios, porque Él quiere implantar su ley en mi corazón. ¿Y cómo voy yo a ese quirófano? Poniendo esto, hablando literalmente, ¿no? O figurativamente, mejor dicho. Yendo a Él todos los días en oración, con el estudio de su palabra, porque es una relación que yo debo tener con mi Dios, para que Él pueda así hacer el querer como el hacer por su buena voluntad en mí. Si yo no hago esa parte, Dios no va a poder. Dios, su mayor anhelo es eso, pero yo tengo que hacer mi parte. Vuelvo y repito, ir a Él diariamente en oración y a través del estudio de su palabra. Y también debo testificar lo que Él ha hecho en mi vida a los demás. Así es. Y Jeremías 24:7, familia, menciona también lo siguiente, donde dice el profeta Jeremías: le daré un corazón para que me conozca. Okay. El Señor desea que tú y yo podamos conocerle a Él. Y lo que decía la hermana Xiomara viene muy al punto. Nosotros tenemos que ir a Cristo Jesús. Realmente nosotros debemos preguntarnos diariamente: ¿conocemos realmente a Jesús? ¿Conocemos a Cristo Jesús? ¿Sabemos quién es Él? Porque en reiteradas ocasiones, y si vamos ahí, y eso está en la lección del día lunes, obra en el corazón, leemos varios textos en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 18, 31, Ezequiel 36, 26, y el texto que acabo de leer, Jeremías 24, 7, donde el Señor enfatiza el deseo de darnos un nuevo corazón. Un corazón donde reine Cristo Jesús. Amén. Donde tú y yo podamos conocerlo realmente. Y como dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amén. El amor debe estar en nuestro corazón por Cristo Jesús. Y el Señor desea eso, queridos hermanos, hermano Jorge, que estamos acá. El Señor desea darnos un nuevo corazón para llegarlo a conocer realmente como es Él. Y a nosotros conocerlo, ese pacto que el Señor ha renovado en nosotros va a tener su finalidad, va a tener su cumplimiento y vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Fíjese, pastor, que el hecho de que Dios decida escribir su ley en nuestro corazón
no nos obliga a nosotros a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Finalmente eso queda de parte nuestra, porque era finalmente la situación de Pablo, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento. O sea, yo quiero hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien encuentro una ley en mis miembros que va contra la ley de mi mente. ¿Cuál es esa ley de la mente? Pues la que Dios escribió, escrito en nuestra mente. La que Dios escribió allí. Entonces, fíjense ustedes, queridos, finalmente Pablo termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Dice el apóstol. Tremenda declaración. ¿Quién lo librará de ese cuerpo de muerte? Entonces, él termina dándose la respuesta, ¿no? Como usted lo decía, pastor. Ajá. Jesucristo, Señor nuestro, gracias doy a Él, porque es el único que puede liberarnos. Finalmente, cuando Dios escribe la ley en nuestro corazón, en el corazón humano surge una lucha. Es correcto. ¿Por qué? Porque encontramos algo que tiende a lo malo, que es nuestra naturaleza carnal. De hecho, sí. ¿Ves? Entonces, pero que la ley de la mente que Dios ha escrito aquí, en mi corazón, lucha contra eso. Entonces, bueno, como lo dice por allá Elena G. de White, la peor batalla que un ser humano, o la más grande batalla, mejor dicho, la más grande batalla que un ser humano puede librar, es la batalla de la mente, en su mente, ¿no? Así es, eso es. Entonces, pasamos al siguiente punto. Tengo una otra pregunta para ustedes, televidentes. A ver si pueden contestarla, compartan en el chat. Si les surge alguna duda, no duden en preguntar. Nosotros estaremos atentos a sus preguntas. Dice la pregunta así: ¿cuáles son las similitudes y las diferencias del antiguo y del nuevo pacto? Repito para ustedes, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias del antiguo y del nuevo pacto? Muy bien, queridos hermanos, se habla de un pacto antiguo, de un pacto nuevo y de un mejor pacto también. ¿Ve? Recordemos lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8, si lo podemos buscar. Hebreos capítulo 8 dice lo siguiente, ¿no? Versículos 7 y 8 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Entonces, me llama la atención, ¿no? Esa diferencia que Dios hace allí, porque finalmente pertenecían a un mismo pueblo, ¿no? Correcto. El pueblo de Israel, o las tribus, o las 10 tribus del norte, y el pueblo de Judá, o las 2 tribus del sur. Esa diferencia que Dios hace ahí, ¿por qué la hace? O sea, dicho sea de paso, podemos interpretarlo así: Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. De manera particular, hermana Xiomara, Dios conoce sus necesidades. Así es. Conoce las mías, conoce las del pastor, conoce las de ustedes. Y a cada uno, o por familia, vamos a decirlo así, si nosotros queremos tratar de agrupar, ¿no? Por familia, Dios dice: estableceré mi pacto con la familia tal, o con la casa de Israel, o con la casa de Judá. Esa diferencia, esa forma de Dios llamar la atención, porque finalmente Dios a través de esto nos dice: miren, vayan, si ustedes quieren, atrás de sus propias decisiones, atrás de sus propios deseos, pero sepan y tengan en cuenta que van a tener consecuencias. Pero cuando ustedes vivan esas consecuencias, yo voy a estar aquí para decirles: yo quiero establecer un pacto con ustedes. Qué bueno es Dios, ¿no? Es que su misericordia es infinita. Él nos deja libre albedrío decidir qué vamos a hacer, aunque tenemos algo mejor con el Señor. Tristemente el ser humano siempre se va por el camino incorrecto, donde siempre sufre. Pero aún así, que tomamos las malas decisiones, el Señor nos espera con los brazos abiertos para decirnos: aquí estoy, levántate, aquí estoy contigo. Así es, pastor. Y fíjese que Dios no hace acepción de personas. Todos estamos invitados para pactar con nuestro Dios. Así es. Necesitamos reconocer nuestra condición y entender que solos estamos perdidos. Solo en Cristo Jesús podemos alcanzar
la vida y esa vida eterna. Ahora, permítame, ¿iba a decir algo más, hermana? No, sigue. Permítame compartir con ustedes dos citas interesantes, ¿verdad? Allí con nuestros televidentes también. Hebreos 8:5 dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir un tabernáculo, diciéndole: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, ¿no? Entonces, en base a estos textos, surge una nueva pregunta, pastor y hermana Xiomara. Dice así: ¿por qué el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo? El problema del antiguo pacto no era el pacto en sí. Okay. Dice la lección, sino el hecho de que el pueblo no lo aceptó por fe. Ahora bien, la superioridad de lo nuevo, del nuevo pacto, sobre lo viejo radica en que Jesús, escucha bien, apreciado hermano, en que Jesús, en lugar de revelarse solo a través de los sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, ahora aparece en la realidad de su vida, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿cierto? Claro. Ahí podemos ver entonces, no es que el pacto antiguo, ya quedó abajo, ya no tenía importancia, no, sino que ahora es en la vida de Cristo Jesús. El Cordero inmolado se ofreció en sacrificio por amor a nosotros. Antes era el ofrendante, pues llevaba su ofrendita, su corderito, su palomita, lo presentaba el sumo sacerdote realizaba la ceremonia, el sacrificio, pero ahora no es un cordero, no es una paloma, no es un cabrito, ahora es la persona de Cristo Jesús quien murió en favor nuestro. Tremendo. Fíjese, pastor, que yo esto lo explico de esta forma, ¿no? El pobre animalito no tenía raciocinio alguno, no sabía, hermana Xiomara, lo que estaba pasando. Así es. Pero finalmente, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. No hay remisión de pecado, de pecado. Entonces, tenía que hacerse, ¿no? Ahora, viene en el nuevo pacto el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se ofrece por mí en sacrificio para el perdón de mis pecados. ¿Está bien? Ahora, lo relaciono así. Si yo tengo una necesidad grande que yo mismo no puedo cubrir y una persona que me observa ve y percibe esa necesidad y me tiende la mano, ¿sí? Yo me voy a sentir satisfecho porque me ayudó. Voluntariamente. Entonces, supongamos el mismo escenario, pero ahora la persona se da cuenta que yo tengo esa necesidad y ella no se acerca. ¿Ve? Entonces, hasta que yo no se lo pido, la satisfacción no es la misma. No, claro que no. De ninguna manera. Entonces, no había satisfacción en llevar un corderito. Claro, ellos tenían que creer eso por fe, ¿no? Claro. Porque era figura y sombra de lo que iba a venir. De lo que iba a venir. Exacto. Pero ahora Jesucristo se ofrece como un sacrificio voluntario en mi lugar, a fin de que yo viva como Él merece, pues Él vivió como yo merecía vivir. Así es. ¿No? Así es. Entonces, es interesante porque ahora no es un cordero, ahora es el verdadero Cordero de Dios, en la persona de Jesucristo, pastor, como usted lo decía, que quita el pecado del mundo, que me sustituye en esa cruz del Calvario. Por eso es que es mejor pacto, porque ya es Cristo. Allí tenemos a la figura de Jesús que se ofrece en mi lugar para darme vida. Yo puedo entonces ahí ir directamente a Él para recibir ese perdón. Así es. Bueno, y dicho sea de paso, quiero rescatar esto. Ese pobre animalito no tenía acceso a Dios directamente. No, nada que ver. Pero Jesucristo sí tiene acceso a Dios. Amén, por eso. ¿Ve? Y es allí donde vamos a llegar, donde el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús es completo. No solamente se sacrificó, dio su vida por nosotros, sino que
ahora está ante el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así que eso es un garante, una esperanza mucho mayor de lo que podemos nosotros ver en el pasado, porque es el mismo Cristo Jesús quien murió por ti, murió por mí, y que está en este preciso momento intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Así es. Bueno, lo anterior era figura y sombra. Ahora hay una realidad. Una realidad. ¿Sí? Una realidad. Entonces, y fíjate que algo que debemos mencionar también, lo que dice Mateo 27, 51. Okay. ¿Sí? Allí vamos a leerlo. San Mateo 27, 51. Muy bien, Mateo 27, 51. Lo tengo por aquí, hermana, si gusta lo leo. Sí, señor. Dice por aquí: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tremendo, ¿no? Ese texto nos hace recordar el hecho cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz, en ese preciso momento el sacerdote estaba haciendo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Sacrificar los corderos. Y fíjate, algo muy notable que tenemos que ver acá es que el velo se rasga de arriba hacia abajo. Con esto se está dando fin a ese continuo sacrificio que se hacía, ¿verdad?, en favor de aquella persona que llevaba sus corderos. Ya no hay necesidad de llevar más corderos, porque el cordero ya había muerto en la cruz. Y ese cordero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así es, bueno, como lo dice Hebreos 10:4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar. Nos pueden quitar los pecados. Así es, así es. Pero la sangre de Cristo es suficiente. Es más que suficiente para... Tiene un poder tan amplio que alcanza a cada uno de los seres humanos. Así es. Te alcanza a ti, pastor. Así es. Hermana, te alcanza a usted y a cada uno de ustedes que nos observan. Jesús tiene poder para salvar a cada ser humano por individual. Amén. Surge por aquí una última pregunta para ir finalizando ya. Dice: ¿cuáles son las diferencias entre las ceremonias del antiguo pacto y las del nuevo? ¿Cuáles son las diferencias? Sabemos que en el pacto antiguo, pues, lo que hemos discutido, se lleva el cordero, ¿verdad? El perdón por mis pecados, el ser humano o quien quiera que sea que te llevara su sacrificio, ponía sus manos sobre la víctima y transfería los pecados y el sacerdote hacía su ritual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Suficiente? Suficiente con creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Él con fe. Con fe debemos ir a Él. Que lo que Él hizo en la cruz abarca para perdón de mis pecados y para el perdón de todo aquel que cree en Él. Así es. Bueno, quiero, hermana, rescatar de esta parte algo importante, ¿no? Cuando usted mencionaba que el velo se rasgó, ¿no? Y la escritura también lo revela así. En el sentido figurado, cuando el velo del templo se rasga en dos, el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo también se abre. Claro. Entonces, ¿a dónde está la presencia del Padre? En el lugar santísimo, allá, a donde Cristo debía ir para ministrar. Así es. Entonces, en el sentido figurado, se rasga el templo en dos, y el templo que está en el cielo, el verdadero tabernáculo que hizo Dios y no el hombre, se abre en dos, y tenemos acceso directamente al Padre. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo. Es decir, que ya no hay alguna barrera que me impida a mí llegar a Dios, porque de hecho Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Ves? Y por medio de Él es que nosotros llegamos al Padre, según lo establece la Escritura, ¿no? Sí, y quisiera, disculpa que te interrumpa, mencionar exactamente lo que tú estabas diciendo, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde nos dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí la palabra de Dios lo ratifica, lo confirma. El único mediador entre Dios y nosotros es Cristo Jesús, quien entregó su vida en sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Bueno, Dios dijo que sería propicio
a nuestras injusticias. El ser humano es injusto por naturaleza, es pecador. No hay bueno ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, cada cual escogió su propio camino. Él toma la iniciativa, como lo hablábamos en el principio, y se acerca hasta nosotros. Así es. Su sacrificio es amplio, me alcanza, te alcanza a ti, querido, donde quiera que estés. Dios es suficiente para el perdón de tus pecados. Amén. Dios es suficiente para salvarte y quiere establecer un nuevo pacto contigo. Amén. Un nuevo pacto que te llevará a una tierra mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, con esto hemos culminado, pero no antes, no queremos cerrar sin antes, pastor, pedir de su parte palabras finales acerca de la lección en un minuto. Así es. Gracias y bueno, un saludo especial a todos nuestros hermanos. Solamente quiero mencionar y recordarles que Cristo te ama, que Cristo realizó una gran obra en favor nuestro. Y lo único que Él quiere, como lo leímos en reiteradas ocasiones en los textos que mencionamos, es que tú y yo podamos llegar a conocer a Cristo Jesús, porque Él quiere ser nuestro Señor y que nosotros seamos su pueblo. Permitamos que ese pacto cada día sea en nosotros una realidad, que podamos vivir preparándonos para un día estar con Él en la Canaán celestial. El nuevo pacto está, aceptémoslo y permitamos que Dios sea Dios en cada uno de nosotros. Muy bien, hermana Xiomara, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, la invitación es que crea en la palabra de Dios, crea en Jesucristo, crea en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Todo lo hizo por amor, porque su mayor anhelo es llevarnos al cielo. Él desea estar con nosotros y quiere que cada uno de nosotros tomemos conciencia de nuestra situación. Solo no podemos, solo con Cristo Jesús podemos alcanzar la victoria. Queridos televidentes, quiero recordarte allí donde estás que el Señor ha dicho en su palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Si el ser humano se acerca a Dios arrepentido y confiesa sus faltas, Dios le perdonará. Confía en esa promesa que Dios ha establecido allí en su palabra. Recuerda que Dios quiere establecer un nuevo pacto contigo. No desprecies esta gran oportunidad. Así que hemos llegado al final, pastor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hermana Xiomara, Muchas muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Quisiéramos cerrar con una oración, por favor, diríjanos. Muy bien. Vamos a orar. Buen Padre nuestro, gracias le damos, Señor, porque en su infinito amor y misericordia ha permitido que su palabra sea leída en esta oportunidad. Ayúdenos, Señor, a entender nuestra parte en este pacto, que es muy poquito, porque usted lo ha hecho todo en favor nuestro. Le pedimos, Señor, una bendición para cada oyente, para cada uno de los que han escuchado este programa, esperando pues que podamos hacer planes para tener un encuentro personal con usted y así poder estar en el cielo, porque sabemos que ese es su mayor anhelo. Amén. Gracias porque nos escucha. En Jesús. Amén. 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 Cito para ti dos versículos importantes dentro del marco de la lección que fue discutida hace un momento. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7 dicen así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios no es un Dios exclusivista. Dios es un Dios que incluye a todos los seres humanos por igual. Aquellos que quieran seguir a Jehová, aquellos que quieran obedecer a Jehová, aquellos que quieran guardar ese día de reposo que lo identifica a Él como el Creador y a nosotros como su criatura. Por obedecer a esos mandatos, el Señor está dispuesto a llevarnos a su santo monte. No lo olvides, conectados con Dios a la luz de su palabra. No quiero cerrar sin antes pedirte que si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte el link, dale a la campanita
para que cada vez que salga un programa al aire tú puedas disfrutarlo y compartirlo con tus seres queridos, familiares, amigos y demás. Dios te guarde y Dios te bendiga y tengan todos un feliz sábado.